buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Continuarán, el podcast de las familias empresarias que trascienden. Mi nombre es Rodrigo Lozano Vila y los saludo desde Bogotá. Para aquellos que no me conocen bien todavía, quiero aprovechar para contarles que por estos días estaba haciendo algo de ruido en mis redes sociales con el lanzamiento de mi plataforma, una apuesta que surge de un convencimiento profundo que tengo acerca de compartir la información con las personas que, al igual que yo, somos apasionados, nos gusta, nos fascina, nos encanta el mundo de las familias empresarias, donde hay incógnitas, donde hay enigmas, donde hay muchas oportunidades y muchos retos de acuñar experiencias, conocimiento que nos permite evolucionar. Continuarán es precisamente eso, una apuesta para resolver un enigma que pretendo descubrir y desarrollar con ustedes. Continuarán es el reto que tienen las familias empresarias de recibir, de mantener y transmitir el legado, de planear un adecuado tránsito entre generación y generación en el marco de lo que he denominado como productividad y eficiencia, lo que es propio de los negocios de una familia empresaria y de su correcto actuar en el medio familiar y empresarial. Continuarán es el reto que tiene una familia empresaria que se comunica adecuadamente, que puede llegar a acuerdos y prevenir el conflicto. Familias empresarias que entienden el verdadero sentido, un sentido amplio de la gobernanza, como una herramienta fundamental para separar la emocionalidad propia de las relaciones familiares con el imperativo de profesionalismo que se impone al momento de dirigir el rumbo de una empresa, de un patrimonio o de un legado. Familias que conocen la existencia de la ley y el orden, no como limitaciones a sus iniciativas, sino como garantías y oportunidades para crecer y hacer uso de los beneficios que existen, no siempre libres de obstáculos, en un orden social y en una vida en comunidad. Familias que logran tener conversaciones difíciles, basadas en escenarios de planeación, en diálogos profundos y ordenados con un fin, con un sueño compartido. Familias que no le temen hablar de la muerte, como el fin de una etapa y el comienzo de una nueva era. Esto es Continuarán. Es un espacio de reflexión en torno a estos 9 temas que les acabo de anunciar brevemente. Es una plataforma de información donde compartiré de manera regular los episodios de este podcast, un boletín periódico al cual se pueden suscribir obviamente, un blog con artículos de interés y algunas historias que he denominado relatos familiares inspirados en mi libro Los Robles, que publiqué en 2023 y sobre el cual, si quieren, pueden tener más información en el vínculo que les dejo acá mismo. Estas entregas del podcast, y con esta completo 4, tienen como propósito acompañarlo durante máximo 30 minutos en su trayecto de la casa a la oficina o a la universidad, mientras pasean al perro o mientras desarrollan cualquier actividad que les permita escuchar y aprovechar este contenido. Gracias por estar aquí y nuevamente bienvenidos a Continuarán. Por favor, no se les olvide suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones y si el contenido es de su agrado, poner el respectivo me gusta o calificación. Si cree que a alguien le puede interesar, compártalo. Esto le dará tracción y continuidad a este proyecto. La entrega de hoy es sobre uno de estos 9 grandes temas, la comunicación. La comunicación en el marco de las relaciones muy particulares que existen en una familia empresaria, donde los espacios de transmisión de mensajes son diversos y donde existe una multiplicidad de escenarios de comunicación, en los cuales debe primar, en mi opinión, precisamente una buena interacción, para lo cual hay que desarrollar habilidades que no siempre tenemos presentes, que por alguna razón obviamos o desconocemos. No quiero partir de lo negativo y afirmar que todos, y me incluyo, somos malos comunicadores. Por el contrario, quiero partir de una afirmación positiva y esperanzadora. Me gustaría partir del supuesto de que todos tenemos la oportunidad y la capacidad de comunicar más y mejor, de tener conversaciones más profundas, de aprender a dialogar y de ser cada día mejores transmisores de mensajes que permitan una comunicación fluida entre las personas que queremos, entre nuestro grupo de interés, grupo de amigos y de conocidos. ¿Cómo transmitir mejor los mensajes para evitar distorsiones y generar riesgos de conflicto y malentendidos que en muchos casos nos llevan a periodos de tensión y estancamiento en las relaciones? Quiero compartir con ustedes elementos de la comunicación en el marco del grupo familiar, de la familia empresaria, de todos esos espacios de comunicación que se generan entre 2 o más personas del mismo grupo de interés, donde las probabilidades de caer en trampas, errores y sutilezas son tristemente grandes. Un campo en el que no debemos desfallecer y hacer esfuerzos constantes por mejorar nuestras habilidades y convertir lo que antes era un riesgo o una amenaza en una oportunidad. Vamos a la esencia. ¿Qué es comunicar?
Yo soy un apasionado de la etimología de las palabras, de sus orígenes y de las definiciones que nos brinda el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE. Así que veamos qué nos trae la definición de comunicar. Comunicar es hacer a una persona partícipe de lo que se tiene. Es un verbo transitivo que nos lleva a descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. Los sinónimos pueden ser informar, notificar, transmitir, anunciar, avisar y los antónimos callar o ocultar. También comunicar es conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito. Miren el elemento de que no solo la comunicación es verbal sino escrita. Y también transmitir señales mediante un código común del emisor al receptor. Muy bien, también la última definición de la RAE nos da cuenta de algo que se llama consultar con otros un asunto tomando su parecer. A mí esta me parece poderosísima y vamos a ir sobre cada una de ellas. Yo quisiera apuntar lo siguiente, yo creo que en esencia somos comunicativos, nos gusta contar cómo estamos, nos gusta expresar cómo nos sentimos, hacer partícipes a los demás de nuestros éxitos, de nuestras preocupaciones y no tanto de nuestros fracasos, para ser honestos. Y si nos vamos al mundo de las redes sociales, es ahí donde observamos que muchos de nosotros podemos llegar a ser grandes comunicadores, a veces en exceso, ¿no creen ustedes? ¿A quién, por ejemplo, se le ocurriría salir a la calle a contar a los cuatro vientos que se levantó feliz, que meditó, que desayunó saludable y que hizo sus 5 reflexiones matutinas antes de ir a hacer ejercicio y salir para la oficina? Muchos, gente que yo conozco, postean eso y en el parqueadero a duras penas son capaces de saludar al vecino. Me quiero detener en la siguiente definición: conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito. La comunicación, según esta definición, es verbal o escrita, muy importante. Las habilidades de comunicación no solo debemos desarrollarlas basadas en cómo nos expresamos verbalmente, sino por escrito. ¿Cómo mandamos el mensaje? ¿Es el chat la única manera de comunicar? ¿No será que a veces deberíamos simplemente llamar o tener más cuidado cómo redactamos los mensajes? O si enviamos un correo electrónico, por ejemplo, ser un poco más cuidadosos en la oportunidad, el contexto y la forma como lo enviamos. Quiero en este punto y ahora referirme a 2 formas de comunicación igual de importantes. Un antónimo o contrario de la comunicación, que es callar, y el lenguaje corporal. Empecemos por el lenguaje corporal. ¿Cuántas veces no hemos llegado a una reunión y del otro lado de la sala hay gente con expresiones corporales que van desde lo desafiante hasta lo descortés? La muestra de poco o ningún interés. ¿Qué pensar de quien no mira a los ojos, de quien se escurre en una mesa, en una silla? Todas estas señales del cuerpo frente a las señales positivas, que serían conectar a partir de un saludo amable, de una postura adecuada, de una mirada, son fundamentales, estas conductas positivas, a la hora de generar conexiones. Un lenguaje agresivo, una mala conexión es fatal para forjar una relación y para ser exitosos en la comunicación. Y hablemos de callar. ¿Qué decir del silencio? Para mí, una forma de no comunicación donde sin quererlo o de pronto queriéndolo, se envía un mensaje de desinterés, de falta de cariño, de atención, donde se ignora a quien de alguna u otra manera tiene el deseo de comunicar algo y no obtiene respuesta. Callar para decir no, para que el otro se imagine la respuesta. Callar por desinterés, por falta de tiempo, por estar muy ocupados en otras cosas, sabiendo en el fondo que la persona que espera la respuesta puede estar sufriendo. Se dice incluso que el silencio en muchas oportunidades es una forma de violencia y yo estoy de acuerdo con esa apreciación. Quiero compartir con ustedes una experiencia reciente. Estábamos con un grupo de amigos y una de estas personas en particular nos pidió disculpas por estar mirando constantemente su celular. Digo estar muy ansiosa esperando noticias sobre una oferta de trabajo. De entrada a mí me gustó esa actitud amable de indicarnos que disfrutaba nuestra compañía, pero que tenía que revisar el correo por algo. No era descortés, sino era por una necesidad propia. Pero por el otro lado, nos compartió algo muy interesante. Cuando llegó el esperado mensaje, nos compartió su emoción de haberlo recibido, pero nos contó que no tenía las fuerzas para leerlo. Seguramente estaba muy angustiada. No era el mensaje diciéndole que tenía el puesto, lamentablemente, pero por el contrario, era un mensaje que le permitió hacer más llevadero el fin de semana. El emisor del mensaje le manifestaba su agradecimiento por la última conversación que habían tenido y le pedía disculpas por la demora en una respuesta definitiva, anunciando en todo caso que al finalizar la semana estarían tomando contacto nuevamente. Qué buena actitud y práctica a imitar, pienso yo. En vez de callar, sabiendo que podemos estar haciendo sufrir a la otra persona,
aparecer, comunicar y dar una respuesta, así no sea definitiva. Qué buena práctica es acusar recibo, agradecer, asegurarse de dar respuesta partiendo de la empatía e interés genuino que representa el mensaje recibido. Veamos esta otra definición que me sirve mucho para desarrollar más a profundidad otros conceptos que vamos a ver más adelante. Verbo transitivo, consultar con otros un asunto tomando su parecer. Observamos cómo acá la comunicación adquiere dos elementos importantes. El primero, la bilateralidad. Para comunicar se necesitan dos partes, quien comunica y el receptor. Y, muy importante, tomando su parecer. Hay un elemento de conexión fundamental, comunicar no solo para expresar algo de manera unilateral, sino para obtener del receptor su parecer, su opinión, consultar su estado de ánimo, su percepción, su sentir. A veces vemos como gente que se cree superior, con la que poco o ningunas ganas nos dan a veces de interactuar, pues conocemos su talante y su actitud, pasan por la vida hablando solas, tomando el uso de la palabra sin soltarla, con extensos monólogos, aprovechándose de su superioridad, por ejemplo el jefe, o de su condición. Esto no es comunicar, pues muy seguramente nadie alrededor estará genuinamente interesado en lo que está diciendo, si sabe que pocas serán las oportunidades de conexión e interacción que tendrá en esa supuesta conversación. No sé ustedes, pero lo que yo más he admirado en algunos líderes y personas influyentes que he conocido, incluyendo algunos políticos, es la capacidad que tienen para en medio de todo hacerlo sentir a uno importante. Con una mirada a los ojos, preguntando su nombre, parafraseando sus comentarios, tomando genuino interés en su intervención, haciéndolo sentir importante, valorado. Yo me pregunto si apreciamos estas conductas hacia nosotros, ¿por qué no replicarlas? Una buena práctica de comunicación que también me ayuda a expresar el valor supremo de la gratitud es saludar de manera especial y deferente a toda aquella persona que de manera anónima y humilde nos presta un servicio. Una mirada a los ojos, un saludo especial, un agradecimiento por haber abierto esa puerta, por velar nuestros sueños desde la portería de nuestro edificio. Piénsenlo. Les había indicado hace unos minutos que el elemento de la conexión en la comunicación, cuando comunicar implica esperar la reacción del receptor o tomar su parecer, me permitiría llegar más a profundidad en los conceptos. Pues muy bien, vamos a distinguir entonces tres capas diferentes de la comunicación desde el individuo: hablar, conversar y dialogar. Y acá quiero nuevamente referirme a lo que nos trae la RAE. Hablar, según la definición, es emitir palabras. Para mí, hablar es el punto de partida, es lo básico. Creo que todos podemos hablar, emitir sonidos de manera mecánica, hacer funcionar la voz. Hay quienes hablan sin pensar, hay quienes no conectan sus sentidos. En fin, el famoso hablar por hablar. Y entre quienes hablan, encontramos también la charla o la conversación casual, donde la gente no está en realidad conectada. Charlamos con un desconocido, nos entretenemos mientras charlamos. En realidad no conectamos, pero sí estamos hablando. Veamos entonces qué es conversar. Conversar viene del latín conversare, que significa buscar un punto de encuentro. Miren como acá ya hay un elemento importante de conexión. Es dicho de una o varias personas que hablan unas con otras al hacer conversión, y es dicho de una o más personas que tratan, que comunican y que tienen amistad unas con otras. Ya es un tema más íntimo de comunicación, la conversación. En mi opinión es un nivel superior, es ya una comunicación con propósito de conectar en compañía de otras personas, tratar, comunicar, tener amistad. En este nivel superior podemos decir que sí hay un encuentro respetuoso entre dos o más personas y hay un interés por conectar e interactuar. Se puede llegar a resultados satisfactorios y beneficiosos para todos. Pasé un rato agradable, fui tenido en cuenta, fui valorado, mis opiniones fueron tenidas en cuenta. Y finalmente, veamos qué es dialogar, que viene del diálogo, porque dialogar es hablar en diálogo. El diálogo es una plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. Me encanta. O es una discusión o trato en busca de avenencia. Vemos cómo se introduce el concepto de discusión. Vamos a analizar este término enseguida. Y la intención de quienes dialogan de buscar una avenencia, de buscar un acuerdo, un punto. Observamos que el diálogo supone que dos o más personas manifiesten sus ideas o afectos de manera alternativa, es decir, por turnos. Muy importante esta distinción frente a simples conversaciones donde en realidad existe más, a veces, un deseo de esperar el turno para hablar sin registrar ni interiorizar lo expuesto por los demás. De esta forma es muy difícil que la interacción lleve a algún lado.
Ya para finalizar esta parte y antes de algunos consejos prácticos que les voy a dar al final, quiero analizar con ustedes 3 capas adicionales de comunicación. Estas son argumentar, discutir y debatir. Donde cabe también igualmente hacer la reflexión de lo útil que resultaría contar con herramientas para desarrollar habilidades en estos campos, en la argumentación, en la discusión y en el debate. Presentar una idea con argumentos sólidos para convencer a mi receptor, discutir de manera seria y respetuosa para llegar a un resultado y debatir de manera amable y cordial para poder intercambiar ideas y opiniones en torno a un tema donde queremos manifestar una opinión o convencer a nuestra audiencia. Revisemos nuevamente a la RAE y qué nos dice sobre cada una de estas capas. Argumentar es alegar y dar argumentos, es dotar de argumentos una historia, un guión, una película, es disputar, discutir, impugnar una opinión ajena. Y sobre la argumentación yo me quedaría con el elemento demostrativo, poder contrastar con hechos y evidencias que lo que estamos diciendo tiene fundamento, dar la oportunidad al receptor para dar sus propios argumentos y así fomentar el intercambio que lleve a una conclusión donde primen las ideas, los hechos y la razón, no la voz del más fuerte. La capacidad de convencer a través de una buena capacidad de expresión. Gente que de alguna u otra manera nos sorprende por su capacidad de expresar ideas y nos da espacios para poder contraargumentar, para poder debatir y para poder llegar no siempre a una posición de convencimiento, sino a un lugar donde habremos hecho un intercambio justo de ideas, de opiniones. Ahora sí adentrémonos en el término discutir. Este me encanta. La discusión tiene envuelto el debate, el uso de los argumentos, de la inteligencia y de la habilidad para no darse por vencido. De luchar por una posición haciendo uso de varias cualidades, entre ellas de saber respetar el uso de la palabra, no alterarse, guardar la cordura y tener siempre la capacidad de convencer con ideas y no con el tono de la voz. Antes de discutir hay que prepararse en varios frentes. Hay que conocer los hechos, tener en cuenta el contexto, conocer los argumentos de la otra parte y construir los propios para hacerlos valer. Tanto en la argumentación como en la discusión debe primar el poder del convencimiento con las ideas y la información. Sobre el debate es poco lo que puedo ampliar, pues me basta ubicarlos a ustedes en los típicos debates políticos, donde el fin último es convencer a la audiencia para favorecer los argumentos y propuestas de una u otra parte. Un debate entre la izquierda y la derecha, por ejemplo, entre dos candidatos opuestos. Pero ¿por qué no debates serios, con altura y argumentos, sobre un tema donde dos personas presentan a su audiencia sus propuestas y estas son analizadas bajo la premisa de conceder a ambas el mismo tiempo y la misma oportunidad para exponerlas y a la audiencia la posibilidad de hacer preguntas y de pedir aclaraciones? Un debate con altura en un grupo familiar, por ejemplo, puede permitir abrir espacios de interacción muy interesantes, siempre y cuando se respeten reglas mínimas de decoro y donde los perdedores sepan tomar una postura adecuada en caso de ser vencidos. Vamos con una pequeña anécdota, ya cerrando antes de los consejos. En nuestro medio existen las compañías que compran cartera o deudas de bancos y de una u otra forma contactan al deudor para refinanciar su deuda. Es una negociación en todo el amplio sentido de la palabra, donde el deudor sabe que debe y tiene que pagar, pues en últimas puede ser requerido para pagar judicialmente, le pueden quitar un activo, embargar su casa, mientras que el nuevo acreedor, quien compró la obligación, sabe que puede dar un gran descuento, pero no puede revelar hasta qué punto lo puede hacer y tiene en todo momento que guardar una posición dominante, una posición superior. ¿Cómo lograr una comunicación efectiva? ¿Cómo lograr una estrategia interesante? Y esto lo vi en un caso real. Pues bien, visitando las instalaciones de una de estas empresas, me encuentro con un lugar muy bien decorado y dispuesto para la atención al deudor. El deudor no es tratado como un número, sino como un individuo, donde podía perfectamente tomar una ficha en vez de hacer una fila y donde mientras esperaba podía tomar un café. Un deudor que al momento de ser atendido era llevado a una sala y en todo momento se le trataba con un lenguaje previamente definido muy cortés y en modo muy positivo, mostrando en todo momento empatía, ánimo de disposición de ayudarle con su situación, porque sabemos que no es fácil estar en una situación de deber dinero. Pero todo esto no paraba ahí. Ya al momento de tomar asiento, y esto es a lo que me llama la atención y con lo que me lleva a contarles en esta anécdota, es que el oficial del banco se sentaba siempre en un asiento que de alguna manera estaba dispuesto para quedar por encima del deudor. Una posición de dominio y control, no verbal, pero sí corporal, muy intimidante, pero eficaz.
Una manera de recordarle a ese deudor que pese a toda la buena atención y la amabilidad en el trato, seguía siendo el deudor, en posición inferior y que la negociación iniciaría con la seguridad de que así lo supiera. Muy bien, vamos ya a terminar, les voy a dar 10 consejos. A mí me encantan los decálogos, de hecho, si quieren consultar el decálogo para la continuidad que aparece en los robles, pueden buscar acá abajo en el vínculo y podrán acceder a su contenido, creo que hay que registrarse. Esto es precisamente de lo que se trata esta plataforma, de compartir información para difundir y para que la gente pueda hacer un buen uso de ella. 10 consejos de comunicación. Número 1. Separemos los chats, un chat de familia y uno de negocios. Yo no creo que podemos agobiar a la abuela, a la tía, con un tema de negocios y viceversa. Yo creo que hay que separar los espacios familiares de los elementos de negocios porque hay mucha gente que de pronto esté en uno o en otro foro y no amerite congestionar los canales de comunicación de manera inadecuada. 2. No reaccionemos en caliente. 3. Lo escrito, escrito queda. Pensemos 2 veces antes de mandar un mensaje con tono fuerte o agresivo. 4. No partamos de una suposición propia, no asumamos. Utilicemos un mensaje en el que expresemos una opinión, en que invitemos al diálogo, a la conversación con altura. 5. No juzguemos. 6. Busquemos espacios intermedios de acuerdo mientras solucionemos el problema mayor. Es un ejemplo, pero no dejemos de ir a comer en familia por tener un tema de negocios por resolver. 7. Escuchemos. Es muy diferente estar esperando un turno para hablar que escuchar y entender lo que está diciendo la otra persona. 8. Dejemos pasar ciertas cosas, discutir por todo, reclamar ante todo, reprochar. Eso no ayuda a avanzar. 9. Pongámonos en los zapatos del otro. Muchas veces no sabemos por qué situación particular está pasando la otra persona, cómo ha sido su semana, su día. Y 10. Hablemos de últimos. Nos dará una posición de fortaleza, escuchar primero y hablar después. Muy bien, para concluir, no sé si están de acuerdo conmigo y me encantaría si alguien, fuera mi mamá, deja un comentario. ¿Qué opinan de estas afirmaciones? El debate impone, la conversación conecta y el diálogo transforma. Mi nombre es Rodrigo Lozano Vila, los saludo desde Bogotá. Esto es Continuarán, el podcast para las familias empresarias que trascienden. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por escucharme.